Bien, mis hermanos, vamos a orar para empezar en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque es hermoso, Señor, cantarte acerca de quién eres tú. Es hermoso cantar lo que tu palabra dice, Señor, y te damos las gracias porque solamente es por tu gracia que podemos hacer eso. Es solamente por tu gracia que podemos estar hoy aquí, escuchar tu palabra, Señor, y te ruego que en esta mañana tu palabra sea predicada con fidelidad. Y Señor, que tú seas glorificado y que nosotros seamos una iglesia que da mucho fruto, que lleva fruto, Señor. Sabemos que todo está en tus manos, incluido, Señor, este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como ustedes saben, hemos estado siguiendo una serie acerca del crecimiento que nosotros debemos tener como personas, como creyentes, y del crecimiento que por ende va a tener la iglesia. Y si recordamos un poco, algunos meses más atrás, nosotros estuvimos viendo todo el libro o la carta a los Efesios. ¿Alguien recuerda el tema de la carta a los Efesios? ¿Cuál era la iglesia? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Ese era el tema. Y nosotros hablábamos sobre la nueva identidad que tenemos en Cristo, hablábamos sobre la unidad que debe haber en la iglesia, nosotros hablábamos sobre la batalla espiritual que existe, pero una de las cosas importantes, especialmente en el capítulo 4, es que Pablo muestra en ese capítulo acerca del crecimiento. Y hace 3 sermones el pastor ha venido trayendo este tema del crecimiento. Así que yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias. Y con todo mi corazón creo que el Señor nos está exhortando a que nosotros podamos ser una iglesia que crece. Una iglesia que constantemente está creciendo, una iglesia que constantemente está dando fruto, porque como vamos a ver el día de hoy, no existe y no existirá jamás un cristiano que no dé fruto. Así que nosotros debemos ser una iglesia que da fruto y da mucho fruto, y es por eso que en esta mañana vamos a estar estudiando Juan capítulo 15. Abramos nuestras Biblias o prendamos nuestras Biblias en Juan capítulo 15 y vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Juan 15, del 1 al 11. Dice ahí la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Versículo 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Versículo 10, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto.
Claramente este pasaje nos habla del crecimiento. Jesús utiliza una ilustración bastante, vamos a llamarlo así, bastante básica o bastante conocida para nosotros, para llamar nuestra atención al hecho de que nuestra vida tiene que dar fruto. Y esa ilustración es la de una vid. La vid es la planta que como fruto tiene la uva. Pero para que nosotros podamos entenderlo de una manera tal vez un poco más simple, Cristo nos está diciendo que Él es el tallo, Él es la vid y nosotros somos los sarmientos o los pámpanos en algunas traducciones o las ramas que están unidas a la vid. ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? El pámpano, la rama va a dar fruto. En sí, ese es el todo de la ilustración que Jesús nos está dando. Y el propósito de esta predicación es animarnos a que nosotros seamos una iglesia que da fruto y que da mucho fruto y que continúa creciendo cada vez más. Pero como veremos hoy, el dar fruto, no ocurrirá jamás si no estamos unidos a Cristo. Ese es el primer punto de la predicación de hoy. Nosotros estamos unidos a Cristo. ¿Qué significa eso? Cuando tú creíste en Cristo, algo maravilloso pasa. Cuando tú te arrepientes, cuando tú recibes la salvación que viene del parte del Señor, algo maravilloso pasa, ¿no es cierto? Nuestros pecados son perdonados. Tenemos nueva vida en Cristo, tenemos salvación en Cristo y eso es maravilloso. Nosotros estamos ahora unidos a Cristo y esto puede ser algo difícil de entender. ¿Cómo es que yo estoy unido a Cristo? Bueno, veamos lo que dice el versículo 5. Jesús claramente dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Las ramas están unidas al tallo, unidas al tronco en una planta. De la misma manera, Cristo nos dice que nosotros estamos unidos a Él. ¿Pero qué significa esto? Bueno, el Nuevo Testamento utiliza otra ilustración para ayudarnos a entender esto, y es la ilustración del cuerpo. Pablo nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así como la cabeza está unida al cuerpo, nosotros estamos unidos a Cristo. Pero en aspectos más sencillos, lo que esto significa es que nosotros antes estábamos separados de Dios. Estábamos alejados de Dios por causa de nuestro pecado, pero en el momento que conocemos al Señor, creemos en Él y nos arrepentimos, nosotros venimos a ser uno con Él. Como en el matrimonio. ¿Recuerdan lo que nos dice la palabra de Dios? Que el marido y la mujer son una sola carne. De la misma manera ocurre con nosotros y Cristo. Y lo que implica esto, que nosotros estemos unidos a Él, es que ahora existe una relación que jamás se va a romper. Si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, mi hermano, tú tienes libre acceso a la presencia de Dios cuando tú quieras. Lo acabábamos de cantar. Nos acercamos sin temor. Implica que esa relación ya no tiene ninguna separación, que tú estás unido a Él de una manera tan perfecta que esa relación jamás se va a terminar. De la misma manera como una rama está unida al tallo. Pero también implica varias cosas más. Implica que cuando Dios te ve a ti, ya no te ve como un vil pecador. Cuando Dios te mira a ti, desde que tú creíste en Cristo, Él ve a Cristo en ti. ¿Cómo funciona esto? Bueno, Romanos capítulo 3 nos lo dice, que nosotros hemos sido justificados solamente por medio de la fe y que la justicia de Cristo, porque Él no pecó jamás, nunca en su vida, esa justicia ahora es nuestra. Su justicia pasa a nosotros y Dios nos ve a nosotros en Cristo y a Cristo en nosotros. Pablo utiliza un lenguaje muy hermoso para referirse a esto, porque dice que nuestra vida está escondida. De la misma manera como cuando tú te refugias en un lugar,
nuestra vida está escondida en Cristo. Eso implica que nosotros estamos unidos a Cristo de una manera inseparable. Pero además de eso, creo que muchas veces no pensamos en lo maravilloso que es ser cristianos. Además de eso, eso implica que el Espíritu Santo mora en ti. Tal cual como Jesús lo dijo, Él se está despidiendo de sus discípulos en este capítulo, Juan 15, y un capítulo antes les dice: yo me voy a ir, pero yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Y en el capítulo 16 les dice: ese Espíritu mora con ustedes, y ahí hay una diferencia, pero estará en ustedes. El Espíritu Santo hace morada de nosotros. El mismo Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, vive en nosotros. Y eso es lo primero que nosotros vemos al acercarnos a la enseñanza de Jesús. Porque Jesús da por hecho que los sarmientos están unidos a la vid, que las ramas están unidas al tronco. Así que, mis hermanos, la base para todo fruto en la vida cristiana es estar unido a Cristo. ¿Cuándo empieza eso? Cuando tú te arrepentiste de tus pecados, creíste en Cristo, pusiste tu esperanza solamente en Él. En ese momento tú fuiste hecho uno con Cristo. Eso implica. Y a nosotros nos encanta hablar de la salvación, del perdón, y todo eso es maravilloso. Pero tu salvación tiene un propósito. Y como alguien dijo alguna vez, Jesús no vino al mundo simplemente para ponerse una agencia de viajes. Tickets al cielo, tickets al cielo. No. Jesús vino a cambiar tu vida radicalmente. Claro que vamos a ir al cielo, claro que es parte de la salvación, pero tu vida debe cambiar radicalmente. No es simplemente agarrar el ticket y decir: bueno, ya me voy, tengo el ticket y vivo como quiera. Jesús no vino a eso. Él vino a cambiarnos la vida. Y la vida cristiana es una vida de crecimiento, inevitablemente. Como veíamos hace algunas prédicas, el autor de la carta a los Hebreos dice que ellos eran niños espirituales todavía, que ellos no habían crecido. Nosotros no debemos aspirar a ser siempre niños espirituales. Debemos buscar la madurez, tal como nosotros en nuestra vida cotidiana, nosotros crecemos, nos alimentamos, llegamos a ser maduros, adultos. De la misma manera en la vida cristiana. La vida cristiana es una vida que da fruto, y ese es el propósito de tu salvación. Cristo te salvó para que des fruto. Para eso tú estás unido a Cristo. Para eso Él te limpió. Para eso Él perdonó tus pecados. La vida cristiana no es una vida pasiva. La vida cristiana es una vida activa de principio a fin. Así que nosotros como iglesia debemos crecer y dar fruto. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Antes de pasar a considerar lo que es el fruto y su significado, vamos a considerar la exhortación que Jesús nos da en este capítulo 15 de Juan. Porque Jesús hace una exhortación muy puntual a sus discípulos que empieza en el versículo 4. Fíjense en lo que dice: permanezcan en mí. La exhortación es sencilla: permanezcan en mí. Pero esta exhortación tiene tanta importancia para Jesús que la repite 10 veces en estos versículos. En el versículo 4, fíjense: permanezcan en mí. Más adelante dice: si no permanecen en la vid. Y en el final del versículo 4 dice: si no permanecen en mí. En el versículo 5 dice: el que permanece en mí. En el versículo 6 dice: si alguno no permanece en mí. En el versículo 7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. En el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Y en el versículo 10 dice:
si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así que la exhortación central de Jesús en este pasaje es decirte a ti, tú, discípulo de Cristo, iglesia de Epifo, permanezcan en mí. Si ustedes como iglesia quieren dar fruto, necesitan permanecer en mí. Ahora, ¿qué significa, Jesús, permanecer en ti? La palabra ahí, para permanecer, implica algo muy importante, que es comunión. Todos nosotros hemos sido unidos a Cristo por medio de la fe. Ahí empieza la vida cristiana. Pero luego de eso nosotros necesitamos tener comunión con Cristo. Necesitamos tener intimidad con Cristo. Necesitamos relacionarnos con Cristo. Y la palabra griega que se traduce ahí como permanecer también se puede traducir como un lugar de vivienda. O sea, en pocas palabras, Jesús te está diciendo: vive en mí, permanece en mí, comunícate conmigo, ten comunión conmigo, hazlo. Tal cual como Pablo lo dice en Filipenses, porque para mí el vivir es ¿quién? Cristo. ¡Qué increíble! Cristo nos anima a que tengamos comunión con Él. Y hay que ser sinceros con un aspecto cotidiano de nuestra vida. Muchas veces nosotros estamos muy ocupados. A veces algunos están súper ocupados, hiper mega ocupados. Porque el trabajo, porque los hijos, porque la casa, porque muchas cosas, el carro, por muchas cosas nosotros estamos ocupados. Pero mis hermanos, nunca jamás debemos perder nuestra relación con Cristo. Nunca jamás debemos perder nuestra intimidad con Cristo. Nunca jamás debemos estar tan ocupados que nos olvidamos de orar, que nos olvidamos de leer su palabra, de relacionarnos con Cristo. Y un ejemplo de esto, y yo creo que es el mejor ejemplo, es Jesús mismo. ¿Ustedes creen que Jesús estaba ocupado? Yo creo que fue el hombre más ocupado de la tierra. Que iba, predicaba por una aldea, que iba por otra aldea, que imagínense dar de comer a 5,000 personas. Y que un enfermo, y que otro enfermo, y que un endemoniado. ¿Y saben qué es lo interesante? Que la Biblia nos dice que Jesús se apartaba y oraba. A pesar de toda la ocupación, Jesús se apartaba y oraba. Fue tan repetitivo el hecho de que Jesús se aparte y ore, que incluso los discípulos se dieron cuenta y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Por favor, te vemos tanto orar, enséñanos a orar. Nuestra comunión con Cristo debe ser cada día, porque ninguna relación permanece si no hay comunicación. Sin comunicación no hay relación. ¿Y cómo Cristo se relaciona con nosotros? A través de su palabra. Nosotros debemos procurar, así como la rama absorbe los nutrientes de la vid, nosotros debemos procurar absorber los nutrientes de Cristo. Esa es la exhortación que Cristo nos da. Los nutrientes deben fluir desde la vid hacia los sarmientos para que haya fruto, para que haya una buena cosecha. Y nuestra relación con Cristo no es algo místico, porque muchas veces leemos la Biblia, ¿no es cierto?, en nuestro devocional y decimos: es que hoy no sentí nada. Mis hermanos, nuestra relación con Cristo no se trata de sentir, se trata de conocer. Claro que muchas veces sentimos su amor, su abrazo, nos sentimos animados, gozosos, pero hay veces que no sentimos nada cuando hacemos nuestro devocional y decimos: híjoles, yo creo que o la Biblia está mal o yo estoy mal. Pero Dios jamás deja de hablarnos a través de su palabra.
Y Jesús nos muestra dos formas de nutrirnos de Cristo, de Él mismo, en estos versículos. Fíjense en lo que dice el versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Cuáles palabras? Estas palabras. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, no lo duden, ustedes van a dar fruto. Ustedes van a dar fruto. La palabra de Dios debe ser nuestro medio por excelencia para comunicarnos con el Señor. Mis hermanos, ningún fruto se va a producir apartados de este libro. Ningún cambio en tu vida se va a dar si tú no lees tu Biblia. La Biblia es el instrumento primario de santificación que Dios utiliza. No dije el exclusivo, el primario. Tenemos que relacionarnos con el Señor y absorber los nutrientes que nosotros encontramos en su palabra. Pero también Jesús dice en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Nosotros debemos nutrirnos del amor de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros olvidamos el amor de Cristo? Pablo en una de sus cartas pide que nosotros podamos entender la altura, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Hasta hay una canción para los niños. Nutrámonos de la palabra de Dios, nutrámonos del amor de Cristo. De otra manera no daremos frutos. De otra manera no creceremos como iglesia. Y eso es lo que nos dice el versículo 5. ¿Por qué es tan importante permanecer en Cristo? El versículo 5 dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y no lo deja ahí Jesús, da una aclaración más importante: porque separados de mí, nada pueden hacer. Jesús no dice separados de mí pueden hacer cosas pequeñas. Separados de mí pueden hacer algo. Separados de mí, nada. ¿Y qué es nada? Nada. Nada podemos hacer si estamos separados del Señor. Así que permanezcamos en comunión con Él y que los nutrientes fluyan desde Él hacia nosotros. Porque aquella persona que da fruto, nos dice el Señor en el versículo 2, que el Padre lo limpia para que dé aún más fruto. Así que mi hermano, si tu vida está dando fruto, espera por seguro que vas a dar más fruto todavía del que ya estás dando. Fíjense en lo que dice el versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Pero lo que sigue es importante. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Si tú estás dando fruto, Dios lo que va a hacer es santificar tu vida. Él va a ir quitando las cosas pecaminosas de tu vida y tu producción de fruto va a ser tremenda. Vas a bendecir a los demás con tu vida. Pero recuerden, separados de Él, nada podemos hacer. Así que nuestro enfoque, mis hermanos, es que nosotros podamos dar fruto. Dios nos va santificando. Hemos visto que estamos unidos a Cristo, estamos unidos a la vid y que eso produce fruto. Debemos permanecer en comunión con Él y eso produce fruto. Pero la pregunta es, ¿qué es el fruto? ¿Cómo se ve fruto en la vida de una persona cristiana, en un hijo de Dios? Bueno, el fruto es solamente uno, pero podemos dividirlo en dos partes. La primera parte del fruto es tu carácter. ¿Cómo está tu vida hablando en tu carácter? ¿Tú luchas contra tu pecado? Vamos a leer Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 24, donde Pablo dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Mi hermano, ¿tu vida está dando fruto? ¿Has crecido en amor por Dios? ¿Has crecido en amor por los demás? ¿Tu gozo ha crecido?
tu paz ha crecido, tu dominio propio ha crecido, tu bondad ha crecido. Porque ese es el fruto del Espíritu. Si tú estás conectado a Cristo, tú debes esperar eso, ese fruto. Así que la primera parte del fruto es tu carácter. Y las personas más cercanas a ti, tu familia, son las que se dan cuenta de esto. Pero también la segunda parte del fruto es el servicio. Cada persona unida a Cristo ha recibido un don espiritual, mínimo un don espiritual. Si el Espíritu Santo mora y vive en ti, entonces tú tienes mínimo un don espiritual para servir a los demás. Para servir a los demás. Porque ¿ustedes alguna vez han visto que la rama se coma su propio fruto? No, no es cierto. Cuando una rama da fruto, alguien más va, agarra el fruto y lo come. El fruto es para que alguien más lo disfrute. El fruto es para que nosotros podamos servir a alguien más. Y eso es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que mis hermanos, tú debes, ustedes deben, nosotros debemos servir a los demás. Dar fruto implica dejar tu comodidad, dejar tu felicidad, dejar muchas cosas que son buenas por cosas mejores. Dar fruto implica que tú quieres que los demás crezcan a través del don que Dios te ha dado. ¿Ustedes conocen el don espiritual que tienen? Si estás unido a Cristo tienes mínimo uno. Ahora la pregunta es, ¿cómo estás sirviendo a los demás a través de ese don? ¿Cómo estás poniendo en ejercicio ese don? Porque hay una ilustración muy simple. ¿Qué haríamos nosotros sin este dedo, el gordito? ¿Cómo agarraríamos un vaso? Es muy importante para nosotros este dedo. Hermano, de la misma manera tú eres importante en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, nosotros te necesitamos. Nosotros te necesitamos a ti porque Dios te ha dado un don para que nos ayudes a crecer a los demás. Sin este dedo no podríamos agarrar un vaso de agua. Sin ese dedo nosotros no podíamos tomarnos de ese vaso de agua, estaríamos deshidratados. El cuerpo necesita a cada uno de sus miembros. Te necesitamos, mi hermano, y necesitamos que tu vida dé fruto. Pero muchas veces eso implica dejar la comodidad. Ahora, hay algo hermoso en el hecho de que nuestra vida dé fruto. Fíjense en el versículo 8. Dice ahí Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. ¿Qué es lo que pasa cuando damos fruto? Sencillo, el Padre es glorificado. No hay nada más hermoso, no hay nada más maravilloso que saber que mi vida está glorificando al Señor. Ni ganar el mundial va a darnos tanto gozo como saber que mi vida está glorificando al Señor. Hermano, tienes una vida, no hay chances. ¿Cómo estás invirtiendo tu vida? ¿Tu vida está glorificando al Señor? ¿Estás sirviendo a los demás? Porque Jesús dice en el versículo 11, fíjense, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¿Cómo Jesús, cómo servir a los demás me va a dar gozo a mí? ¿Cómo es que dar fruto y ponerme al servicio de los demás me va a dar gozo a mí? Hermanos, es simple, porque estás glorificando al Padre. Tu vida está dando fruto. No tiene que haber un gozo más grande que este. Tú estás unido a Cristo y Cristo te utiliza para el crecimiento de su iglesia y no hay gozo más grande. Muchas veces
Pienso en los hermanos que vienen a la oración a las 6 de la mañana. Y yo estoy seguro que alguien les pregunta, oigan, es sábado, ¿por qué no se quedan durmiendo? Hermanos, porque hay algo más grande, el estar con el Señor, en comunión con Él. Los hermanos de la alabanza, hermanos, vayan al cine. ¿Por qué repasan tanto? Hermanos, porque hay algo más grande, que es servir a la iglesia, edificar a la iglesia, glorificar al Señor. Ninguno de nuestros trabajos será en vano. Ningún esfuerzo el Señor lo tomará en vano. Hermanos, demos fruto, estemos gozosos. Hemos visto que si tú estás unido a Cristo por medio de la fe, si tú te has arrepentido, entonces tu vida va a dar fruto. Debes permanecer en Él, en comunión con Él. Ahora la pregunta sería, ¿tú ves este fruto en tu vida? ¿Tú ves ese cambio en tu carácter? ¿Tú ves ese crecimiento de amor en tu vida? ¿Tú ves esa lucha contra el pecado en tu vida? ¿O cuando tú pecas te sientes cómodo? A los cristianos no nos debe poner cómodos del pecado, jamás. ¿Ves fruto en tu vida al servir a los demás? ¿Ves fruto en tu vida al regocijarte y glorificar al Señor porque la iglesia está sirviendo, porque la iglesia está creciendo, porque tu vida está produciendo fruto? Si la respuesta es sí, mi hermano, yo te animo, sigue dando fruto, te necesitamos. Sigue en comunión con el Señor. A pesar de que estés tan ocupado, sigue en comunión con el Señor. Permanece en Él. Pero si tu respuesta es no, pueden haber dos opciones. La una es que tú estés descuidando tu relación con Cristo, que no estés permaneciendo en Él, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes nutrientes, no puedes producir fruto. Pero la segunda es que si tú no ves fruto en tu vida, si tú no luchas contra tu pecado, entonces tal vez tú no estás unido a Cristo. Voluntariamente yo omití una parte de este pasaje. Y si estuvieron atentos, ustedes se van a dar cuenta qué parte es. El versículo 6, donde Jesús dice, si alguien o si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. Lo mismo dice en el versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. El Padre lo quita, el que es del viñador lo quita. Así que eso nos lleva a nuestro tercer punto. Aquel que es quitado de la vid. La pregunta grande es, ¿a qué se está refiriendo Cristo aquí? ¿Se está refiriendo a un cristiano que no da fruto y que Dios, al ver que no da fruto, le quita la salvación? No, no se refiere a eso, porque la salvación no se pierde. Jesús dice que sus ovejas están en su mano y que absolutamente nada ni nadie puede apartarlas de su mano o quitarlas de ahí. Así que este texto no se está refiriendo a la pérdida de salvación. Yo creo que Jesús se está refiriendo a personas que profesan ser cristianos, que posiblemente vienen todos los domingos a la iglesia, que posiblemente han pasado toda la escuela dominical, que se han bautizado, que son miembros de la iglesia, que posiblemente dan los diezmos, que posiblemente toman la Santa Cena, pero nunca han estado unidos a Cristo. Nunca han creído en Él. Y el ejemplo más grande que nosotros tenemos de esto es Judas Iscariote. 2 capítulos antes,
Judas había salido para traicionar a Jesús. Y si recordamos un poco de la vida de Judas, él pasó 3 años con Jesús. Él tuvo al mejor maestro, no hay mejor maestro que Jesús. Él escuchó predicar a Jesús en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte. Él vio cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo resucitó muertos. Él vio cómo Jesús alimentó a los 5,000. Él vio cómo Jesús calmaba una tempestad en el mar. Y Judas jamás creyó en Cristo. Estas personas, como Judas, no dan fruto porque nunca estuvieron unidas a la vid. ¿Alguna vez ustedes han visto una rama, solo una rama, cargada de fruto? No, eso es imposible. La rama que está cortada de la vid entonces se seca y la usamos para leña. Jesús se está refiriendo a estas personas que vienen a la iglesia los domingos y nada más. Y las palabras de Jesús son fuertes, porque Jesús dice que son quitados y echados fuera y se secan, y luego Jesús añade, y los echan al fuego y se queman. Muchas veces nos encanta hablar del amor de Dios, del consuelo de Dios, de que Dios tiene planes maravillosos para nosotros, pero nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios, todo lo que dice en su palabra. Muchas veces desde aquí, desde el púlpito, también es necesario que confronten nuestro corazón. También es necesario que nosotros crezcamos por medio de eso. Porque Jesús está haciendo eso con sus discípulos. Les da una advertencia importante, tal como ellos habían visto con Judas. Y el fuego que Jesús menciona aquí casi siempre está relacionado con el juicio de Dios. Casi siempre está relacionado con eso. Fíjense en lo que dice Mateo 7, 21, 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí todos los que practican la iniquidad. Son palabras fuertes. Que todos los que estamos aquí, cuando el Señor nos llame o cuando Él venga, podamos escuchar, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, que nadie escuche estas palabras. Pero Jesús, yo ofrendé, pero Jesús, yo iba a la iglesia todos los domingos, yo di para el ministerio de los niños. Mis hermanos, eso no salva a nadie. Pero mi papá estaba en el ministerio, yo nací en un hogar cristiano. Eso no salva a nadie. Jesús es claro, el que está unido a la vid, Él dará mucho fruto. Así que mis hermanos, tengamos mucho cuidado de engañarnos a nosotros mismos, pensando que nuestras obras compran algo. Si tú tienes una fe verdadera, vas a producir obras. Si tú estás unido a la vid, vas a producir fruto. Pero no nos engañemos pensando que compramos el favor de Dios por lo bien que nos portamos. Cristo ya hizo eso. Él compró ese favor. Y todo aquel que lo recibe está unido a Él. Así que mis hermanos, en conclusión, todo sarmiento, toda rama que está unida a la vid dará fruto, inevitablemente. Muchas ramas dan fruto pequeño, otras ramas dan fruto mediano
y otras ramas dan fruto enorme, al 100 por 1. Mis hermanos, yo les animo a que seamos una iglesia que dé fruto. Pero la clave no está en el fruto, la clave está en nuestra comunión con el Señor. El fruto va a ser inevitable. Si tú estás en comunión con el Señor, no te preocupes, tú vas a dar fruto. Eso es inevitable. Y algunas aplicaciones para terminar. Mis hermanos, cada día recordemos y cada día tengamos nuestro tiempo con el Señor. Cada día tengamos comunión con el Señor. Cada día oremos al Señor, cada día leamos su palabra, permanezcamos en la vid, nutriéndonos de Cristo. Permanezcamos en Él. Que la gente pueda decir, wow, qué iglesia, cómo da fruto. Que la gente pueda decir, ellos son diferentes, hay algo, pero ¿cómo puede ser que el sábado quieran dormir hasta las 10? Que haya algo diferente. Que sirvamos a los demás, que seamos una iglesia unida, que ama, que se sirve, que es bondadosa, que glorifica al Señor. Número 2. Mi querido amigo, mi querida amiga, si tú no ves este fruto en tu vida, si tú dices, la verdad es que el pecado a mí no me incomoda, he venido 5 o 10 años a la iglesia, pero el pecado no me incomoda, no te desanimes, porque la puerta sigue abierta. Ven a Cristo. Ven a Cristo y arrepiéntete de tu pecado. Ven a Cristo y recibe el regalo de la salvación. Ven a Cristo y tú serás unido a la vid. Ven a Cristo y tú producirás ese fruto. No hay otro medio, no hay otra manera. El que vengas a la iglesia no añade nada a tu salvación. Solamente Cristo. Solamente Él. No sigas caminando hacia donde vas, porque como alguien dijo alguna vez, es algo terrible irse al infierno desde las bancas de una iglesia. Porque tú escuchas todos los domingos la palabra. Cree en Él, aférrate a Cristo, solamente en Él. Confiesa con tu boca que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y número 3, este texto me lleva a dar una tercera aplicación que es importante. Y va dirigida a todos los que estamos en el ministerio, a todos los que ya servimos de alguna u otra manera en la obra del Señor. Porque el que tú estés en el ministerio no necesariamente implica que estés dando fruto. Claro que sí puede ser una muestra, pero corremos el mismo peligro de engañarnos a nosotros mismos porque estamos en el ministerio y hemos olvidado nuestro primer amor, tal como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Mis hermanos líderes y todos los que están en el ministerio, no se preocupen por el fruto. No se preocupen por los resultados. Preocúpense por lo principal, que es la comunión con Cristo. Porque ningún ministerio va a producir fruto alejado de Cristo. Ningún ministerio va a ser fructífero. Y nosotros podríamos tener aquí en la iglesia 20, 30, 40 ministerios, tener el edificio más grande, pero si estamos lejos de Cristo, eso no sirve de nada. Permanezcamos unidos a Cristo, porque como alguien dijo alguna vez, es algo terrible irse al infierno desde las bancas de una iglesia, pero algo más terrible es irse al infierno desde el púlpito. Necesitamos a Cristo.
como iglesia necesitamos a Cristo. Que nuestra preocupación más grande sea nuestra relación con nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar.